Ahora, siguiendo con el tema, bueno, ahora empezamos con la energía de un sistema. Ya hemos visto anteriormente que la energía cinética y la energía potencial, por ejemplo, de gravitación en un sistema, pueden cambiar debido al trabajo realizado por las fuerzas exteriores. Hemos visto la definición de trabajo y lo ampliamos en muchos ejemplos, ¿no? Desde empujar un auto hasta la compresión de un cilindro, sistema y hasta la generalización de este trabajo, ¿no? Como podemos observarlo aquí. Ahora lo que necesitamos es comprender, entender cuál es la energía de un sistema. Y para entender cuál es la energía de un sistema, nosotros tenemos para ello algo que en termodinámica se conoce como el primer principio de la termodinámica. Y este nos habla de cuál es la energía que hay en un sistema. Vamos a ver esto. Entonces, el primer principio de la termodinámica. Para introducir este término, el primer principio de la termodinámica, vamos a seleccionar entre todos los procesos en un sistema cerrado. Estos procesos que desarrollan trabajo. ¿Listo? Estos procesos que desarrollan trabajo en un sistema cerrado se denominan, como ya lo hemos visto anteriormente, que es un proceso adiabático. ¿Listo? Entonces, tenemos un proceso aquí adiabático. Entonces, tenemos el proceso adiabático en un sistema cerrado. Al desarrollar un trabajo interno, el sistema va a ir de un estado E1 de equilibrio a un estado E2 de equilibrio. Entonces, el proceso que va de un estado E1 a un estado E2, ahí hay una variación de energía. Y esta variación de energía va a ser el trabajo adiabático que nosotros vamos a analizar. Entonces vamos a tener un trabajo adiabático que va del estado E2 menos el estado en 1. Recuerden que el trabajo es un cambio de energía. Cambio de energía cinética, cambio de energía potencial. Esta variación de energía entre dos estados es el primer principio de la termodinámica, ¿no? Y ese proceso que va del estado E2, del estado E1 al estado E2, no, en este caso no va a depender de los detalles del camino, de cómo vamos a llegar hasta ahí. Ahora sí, en este trabajo adiabático, estos dos estados de energía, nosotros podemos representarlos con diferentes tipos de energía. Uno es la energía cinética, otro es la energía potencial y hay otro que es la energía interna del sistema. Entonces, la energía total va a ser igual a la energía cinética, E sub C, más la energía potencial, P, más la energía interna del sistema, que la vamos a representar con la letra U. Esta U es la energía interna del sistema. Entonces, ¿qué es esa energía interna del sistema? Nosotros la podemos explicar, por ejemplo, cuando uno infla una bomba. Al inflar una bomba, el gas que nosotros introducimos ahí dentro tiene una energía, ¿cierto? Podemos observar la bomba inflada como un todo, el sistema. Podemos observar que de toda la bomba podemos tenerla quieta en una mesa. Pero dentro de esa bomba hay un gas que nosotros le introducimos con una energía.
Ese gas que está ahí dentro tiene una energía y en este caso esa sería la energía interna del sistema. Es decir, el movimiento interno de las moléculas que hay en el gas, podría decirse así. Si nos vamos a un material sólido, sería la energía interna del material sólido que está ahí dentro. Uno, por ejemplo, en un pedacito de madera, ¿cómo obtiene la energía interna de ese sistema? Pues lo hace quemándolo, ¿cierto? Quemándolo, todas las moléculas empiezan a liberar toda la energía. La gasolina, ¿cómo uno libera toda esa energía interna que tiene ahí dentro? Igual, ¿no? Esa nos provoca mucha más energía. Entonces nosotros ahí podemos tratar de observar, de entender qué es la energía interna de un sistema. Y prácticamente lo que vamos a analizar es entender cuál es la energía interna en los sistemas. ¿Listo? Entonces, el trabajo adiabático tenemos aquí la energía 2 total menos la energía 1 total. La variación de la energía total sería la variación de la energía cinética, la variación de la energía potencial y la variación de la energía interna del sistema. Entonces, podríamos escribirlo así: energía cinética 2 menos energía cinética 1 más energía potencial 2 menos energía potencial 1 más variación de energía interna. En este caso sería la energía interna 2 menos la energía interna 1 del sistema. Más compactamente, estos términos los podemos escribir como un delta de energía, que sería igual al delta de energía cinética más delta de energía potencial más delta de la energía interna del sistema. Y ese sería el cambio total de la energía interna, de la energía del sistema. Bueno, entonces teniendo en cuenta que el primer principio de la termodinámica nos estudia las variaciones de la energía total del sistema, vamos a empezar entonces entendiendo un poco mejor el primer principio de la conservación de la energía. Entonces vamos a pensar en un sistema cerrado que intercambia calor con el entorno, ¿no? Vamos ahora a empezar con el término ya de calor. ¿Por qué introducimos ahora el término de calor? Podemos ver, por ejemplo, que un sistema cuando está desarrollando trabajo siempre pierde energía y esa energía perdida se manifiesta en forma de calor. Por ejemplo, una bombilla incandescente se calienta. El freno de las llantas también se calienta, ¿no? El movimiento de un motor, el motor se calienta. Es decir, hay pérdidas de energía que se manifiestan mediante esta forma, ¿no? El calor. Entonces podemos tener aquí un sistema cerrado. Sería este el sistema cerrado. Está haciendo un tipo de trabajo. Acá fuera tenemos al entorno. Este sería nuestro entorno. Al desarrollar trabajo, este sistema cerrado transfiere calor al entorno. Ese calor lo vamos a simbolizar con la letra Q. Hay un entonces, ¿qué decimos nosotros que existe allí? Interacción térmica. Se calienta el gas, por ejemplo, mediante una llama. Cuando ponemos una olla y lo calentamos, el líquido se calienta y esa transferencia de calor va a haber una transferencia de calor hacia adentro y también una transferencia de calor hacia afuera. Ese calor perdido va a ser la interacción térmica con el sistema. Va a haber una variación de energía. Esa variación de energía se puede calcular si el trabajo es adiabático y va a ser complicado calcular si el trabajo es no adiabático. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El sistema pasa de un estado 1 a un estado 2. Tenemos un estado 1 y un estado 2.
Si el trabajo es adiabático, miren que no podemos calcularlo ese trabajo, y también puede ser que el trabajo se vaya por otro camino que no sea adiabático. Entonces vamos a tener aquí un proceso que puede ser un proceso A y un trabajo que no es adiabático, o por ejemplo otro proceso por acá que también puede ser un proceso B, que es no adiabático. El trabajo realizado de esta manera, el trabajo adiabático, va a ser diferente del trabajo que se realice por el proceso A. El trabajo adiabático también va a ser diferente del que se realice por el proceso B. ¿Listo? Entonces, con el primer principio de la termodinámica, nosotros analizamos el valor del trabajo hecho por o sobre un sistema cerrado, sometido a un proceso adiabático entre dos sistemas. ¿Listos? Entre dos sistemas, dados, que lo que vamos a tener es que solo dependen del estado inicial y del estado final. Vamos a ver entonces esa variación de energía, la vamos a representar como ese trabajo adiabático va a ser equivalente a la energía 2 menos la energía 1. No vamos a prestar atención mucho en estos detalles, ¿no?, de cómo realizamos ese trabajo. Lo que nos va a interesar ahora es ir de este estado al estado final. Recordemos entonces, un trabajo no adiabático en un trabajo no adiabático, el estado 2 menos el estado 1 va a ser diferente del trabajo hecho por A, y también el estado 2 menos el estado 1 va a ser diferente del trabajo hecho por el lado B. Entonces, prácticamente podemos observar que el principio de conservación de la energía en este caso no lo estamos observando muy bien. Eso significa que hay algo que nos está faltando, es decir, para que este principio de conservación de la energía se esté explícitamente, lo que hay que observar experimentalmente es que los sistemas pierden esa energía, ¿no?, como se había dicho, y esa energía la está perdiendo mediante el calor. ¿Qué sucede entonces? Para que esto funcione debemos ingresar esa energía perdida. Es decir, ese es decir, esa transferencia de energía por calor la vamos a representar en la siguiente manera. Entonces, vamos a tener que Q representa la transferencia de energía por calor. Entonces, por conservación, es decir, el primer principio de la termodinámica, se va a expresar que el estado 2 de energía menos el estado 1 de energía es igual a el trabajo más la transferencia de energía por calor. Y esto sería el primer principio de la termodinámica, equivalente a la conservación de la energía, siendo Q la cantidad de energía transferida al sistema cerrado durante un proceso. Entonces, el siguiente paso ahora sería analizar esa transferencia de energía por calor, o sea, ese valor Q. Q contabiliza la cantidad de energía transferida a través de la frontera de un sistema, ¿no?, en una interacción térmica con su entorno. Es provocada por la diferencia de temperatura entre los sistemas y su entorno. Y entonces, si la transferencia es positiva,
la transferencia de calor es hacia el sistema, y si la transferencia de calor es negativa, entonces la transferencia de calor es desde el sistema. Entonces podemos comparar nosotros con el trabajo. Miren, entonces, otra vez. Q mayor que 0, transferencia de calor hacia el sistema. Q menor que 0, transferencia de calor desde el sistema. Trabajo mayor que 0 es hecho por el sistema y trabajo menor que 0 es hacia el sistema. Entonces miren, transferencia Q menor que 0, transferencia de calor desde el sistema. ¿Listo? Y la dirección de temperatura siempre uno observa que va de una temperatura mayor a una temperatura menor. Ahora miremos. Q, la transferencia de calor, sí depende de las características del proceso, ¿no? Y no de los extremos. O sea, no vamos a obtener un Q2 menos un Q1 para encontrar esa Q. ¿Eso qué significa? Que Q es una diferencial inexacta. Es decir, no es una propiedad. Así como definimos el trabajo, ¿cierto? Es decir, Q representa la diferencia de calor entre los procesos, ¿no? No se representa como un Q2 menos un Q1. Es decir, Q va a ser igual a la diferencial inexacta desde el punto 1 al punto 2. Podemos también, al igual que el trabajo es la potencia, la velocidad de trabajo, podemos observar que también podemos definir una velocidad de transferencia de calor. Velocidad de y está representada entonces por un Q punto que sería igual desde un tiempo 1 a un tiempo 2 por ese Q por un dt. Q por un dt. Perdón, es al revés. Podemos entonces representar calor Q por la velocidad de transferencia de calor integral de la velocidad de transferencia de calor por el tiempo, ¿no? Similar como en el trabajo. También nosotros podemos representar un flujo de calor, Q. Entonces, ahora en este caso, la velocidad de transferencia de calor, el Q punto, en este caso sería una integral a través del área de Q minúscula por un de área, ¿no? Y las unidades entonces van a ser el kilowatt sobre el metro cuadrado. Listo, ahora sí, ¿cuáles son los modos de transferencia de calor? Vamos a ver entonces cuáles serían estos. Entonces tenemos la conducción, la radiación y la convección en esos modos de transferencia de calor. Vamos a empezar por la conducción. Se puede pensar en la conducción como la transferencia de energía desde las partículas más energéticas de una sustancia a las partículas adyacentes menos energéticas, ¿no? En cualquier tipo de material, en sólidos, líquidos o gases. Esta forma de transferencia de calor, donde usted tiene una partícula, digámoslo aquí, esta partícula adquiere una energía cinética más alta, entonces esa es energía cinética debido a las partículas adyacentes, la transfiere a la siguiente y así sucesivamente. Esta matemáticamente se representa con la ley de Fourier.
¿Y cómo se representa matemáticamente esa transferencia de calor? Esa velocidad de transferencia de calor lo podemos expresar con una constante por el área por el cambio de la temperatura con respecto a la posición. Esta acá la K va a ser la conductividad térmica. Y A es el área. dt de x es la derivada de la temperatura con respecto al tiempo. Es decir, cambio de temperatura, ¿no?, respecto a la posición. Es decir, es un gradiente, ¿no? Recuerden lo que habíamos visto antes sobre el gradiente, que son cambios con respecto a la posición de t de x. Podemos en tres dimensiones entonces obtener de t de x, de t de y de t de z. En este caso solo lo podríamos representar en una posición que sería el de t de x. Es decir, como un ejemplo, si nosotros tenemos aquí una lámina de algún tipo de material, esta lámina tiene un ancho L uniforme, en toda parte es uniforme. De este lado vamos a tener una temperatura 1 y de este otro lado vamos a tener una temperatura 2. De esta cara una temperatura 1 y de esta cara una temperatura 2. El cambio de temperatura o el gradiente entonces, el dt de x, lo podemos expresar matemáticamente como T2 menos T1 sobre la longitud. Y entonces, según la ley de Fourier, esa velocidad de transferencia de calor la podemos expresar como K, la conductividad térmica, el área de las caras, y ese cambio está expresado como esto, T2, T1 sobre L. Valores de la conductividad térmica, hay muchos valores de conductividad térmica en diferentes tablas, ¿no?, que habría que buscarlas en internet o en el libro guía que tenemos. Ahora tenemos la otra manera de conducción, de transferencia de calor. Una que ya miramos, la conducción, ahora la radiación. ¿Qué nos entendemos nosotros por radiación? Por ejemplo, empezamos observando los rayos de luz del sol. No los observamos, no vemos el reflejo cuando chocan con el material y nos dicen qué color es. Esta radiación, se pueden dar cuenta ustedes, cuando en días asoleados se calienta los asientos de los autos. Ahí hay una transferencia de calor y esa es debida a la radiación. Entonces, ¿qué pasa? Esta radiación, esta luz, que en realidad son ondas electromagnéticas, transportan energía. Ustedes saben que las ondas transportan energía y son las ondas electromagnéticas. Esas ondas que nos transportan mediante algo que se conocen como los fotones, que es una representación de un modelo matemático y que ha sido mostrado muchas veces, nos transportan esta energía. Al interactuar estos fotones con la materia, nosotros podemos obtener la transferencia de calor. Entonces, ¿cómo se realiza cómo es la radiación? La radiación se transporta mediante ondas electromagnéticas. Y para expresar esta radiación, nosotros vamos a observar luego que existe la ley de Stefan Boltzmann para expresar la temperatura, el cambio de temperatura.
esta nos dice que esa velocidad de transferencia es igual a una constante, emisividad o eficiencia del material, la constante de Stefan Boltzmann, el área superficial y la temperatura de la superficie elevado a la cuarta. Esa es la velocidad a la que la energía es emitida. Entonces, la radiación es emitida por la materia como resultado de los cambios de la configuración electrónica de los átomos y a las moléculas. Entonces, nosotros vamos a ver luego que cuando un electrón va de un estado a otro, va a haber emisión de radiación. Y esto es tanto como en gases, en sólidos, en líquidos. Se pueden emitir radiación, así como también se puede absorber la radiación. ¿Listo? Por ejemplo, las resistencias de las estufas emiten o absorben radiación. El asiento en los coches, en los autos, emiten o absorben radiación. Y finalmente vamos a ver lo que es la convección, la transferencia de energía, por ejemplo, entre un sólido a una temperatura Ts hacia un gas o líquido, ¿no? Que están adyacentes a una temperatura F. A este proceso de realizar esa transferencia se le conoce como convección, es decir, si tenemos aquí el sólido a una temperatura Tf, aquí está el gas a una temperatura Ts. Perdón, a una temperatura, el sólido es aquí, df, y aquí está la Tf. Entonces, para que haya una transferencia de temperaturas, como lo hemos dicho, la dirección de temperatura debe ser de mayor a menor. En este caso sería la temperatura del sólido va a ser mayor que la temperatura del gas o del fluido. Para caracterizar la convección, nosotros nos vamos a servir de la ley de enfriamiento de Newton. Esa nos dice que la velocidad de transferencia por convección es igual a h, coeficiente de transferencia de calor, el área donde estamos transfiriendo ese calor, y la diferencia de Ts menos Tf. Aquí va la temperatura mayor, aquí va la temperatura menor. Eso sería la convección. Un ejemplo de convección nosotros lo podemos observar en las ollas cuando uno está calentando un líquido, de la olla al líquido. Y ese proceso se llama convección. Por ejemplo, el fluido se mueve. Cuando se empieza a calentar, las moléculas que están adyacentes a la olla se empiezan a adquirir más energía. Estas son más energéticas, se mueven hacia arriba, por ejemplo, y las moléculas que están más frías van hacia abajo. Y empieza un movimiento en la olla. Entonces, si lo podríamos dibujar, aquí está el líquido, las moléculas que están aquí empiezan a adquirir más energía cinética, estas suben, y las que están por acá abajo, por acá arriba, perdón, empiezan a bajar. Y es por eso que nosotros observamos cuando el agua está hirviendo que hace burbujas. Burbujas, ¿por qué? Porque las moléculas están subiendo y están bajando. Ese es el proceso de convección. Ese proceso de convección es muy usado en astrofísica para entender el comportamiento, por ejemplo, de las estrellas, el Sol, que es una estrella. En el Sol, el centro es un núcleo muy caliente, alrededor está el plasma sube y baja por convección. Entonces, por eso nosotros podemos observar como unas tipo de o especie de burbujas de plasma que se forman en el Sol, ¿no? Y en la mayoría de esas estrellas ese es el comportamiento, mejor dicho, en todas. Más cerca, nosotros podemos analizar
esa convección cuando enfriamos los dispositivos electrónicos mediante aire, por ejemplo. Entonces, si ustedes tienen aquí su chip o integrado, ustedes pueden poner un sistema donde se circule aire por este chip, de manera que el aire frío tope el chip y tome más energía y este aire frío se lleve el calor del chip, ¿no? Para enfriarlo. Y todo eso lo vamos a analizar con esta fórmula, ¿no? Donde H les dije que es coeficiente de transferencia de calor. Y A es el aire. Hay dos tipos de convección, una que es forzada y otra que es libre. Tenemos entonces convección forzada, como su nombre lo indica, ¿no? Lo forzamos a que haya convección. Y la otra es convección libre. Un ejemplo es, por ejemplo, la convección que existe en la naturaleza, ¿no? En las estrellas. El clima también, ¿no? Es por convección. El aire frío baja y el aire caliente sube. Y todo ese proceso de intercambio de calores mediante convección. Podemos encontrar que los H, los coeficientes de transferencia de calor, son mayores para los que son de tipo forzado que los que son libre. ¿No? Bueno. Ahora vamos a seguir lo que es con el balance de energía. Es decir, aplicar, ¿no?, correctamente esta fórmula. Energía 2 menos energía 1 es igual a la transferencia de calor menos el trabajo que está aquí. ¿Qué significa? Que la variación de cantidad de energía contenida dentro del sistema durante un delta tiempo va a ser igual a la cantidad neta de energía transferida al sistema a través de su frontera, ¿no?, por transferencia de calor durante dicho delta, durante ese mismo tiempo, menos esa cantidad neta de energía transferida fuera del sistema a través de la frontera, ¿no?, por trabajo. Es esto de aquí. Que en realidad lo que nosotros tenemos entonces es el cambio de energía, tenemos aquí ese cambio de energía cinética más ese cambio de energía potencial más ese cambio de energía interna debe ser igual a la transferencia de energía por calor menos el trabajo. Y la siguiente parte es el balance de potencia, ¿no?, que ahora sería la variación de energía contenida en el sistema en ese instante de tiempo debe ser igual a la velocidad neta en la cual ahora estamos transfiriendo ese calor al sistema menos esa velocidad neta de energía transferida mediante trabajo en ese sistema. Es decir, cambio de energía con respecto al tiempo es la velocidad de transferencia del calor y velocidad de transferencia de trabajo. Esto sería equivalente al balance de potencia. Recordemos que entonces el delta, el cambio de energía con respecto al tiempo, depende de los cambios de energía, de la energía cinética, la energía potencial y el cambio de la energía interna del sistema. Entonces, si un sistema no tiene energía cinética y potencial, solo energía interna, estos dos términos se borrarían. O bueno, eso ya dependerá del sistema que vamos a analizar. En clase vamos a dedicarnos a solucionar ejercicios sobre los temas que hemos visto. Muchas gracias, muchachos.